Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Sin Filtro con Forma. El día de hoy quiero presentarles a una mujer excelente, madre, asistente administrativo y pastoral de Iglesia Generaciones. El día de hoy nos salimos un poquito del mundo empresarial para meternos más en gestión administrativa de la iglesia, ¿sí? ¿Cómo estás el día de hoy, Rosel? Excelente, excelente. De verdad que gracias, Isaúl, por la invitación. Y bueno, aquí estamos. Bueno. Sin filtro. Sin filtro. Recuerden, sin pelos en la lengua. Quiero comenzar un poquito preguntándote sobre de qué se trata tu trabajo dentro de Generaciones, cuáles son tus roles, tu alcance, hasta dónde llega ahí en la iglesia. Bueno, actualmente estoy desempeñando lo que es la parte, se puede ser administrativa en cuanto a gestión de todo lo que es procesos, recursos en todo el área del ministerio como tal, de la iglesia completa como tal. Y como nosotros trabajamos directamente con Chapelwood y tenemos que rendir cuentas, por decirlo así. Entonces, ese es mi trabajo principal en este momento. Para que entiendan un poquito, la Iglesia de Generaciones es la iglesia hispana, pero Chapelwood es la cobertura de Iglesia de Generaciones. Sí. ¿Correcto? Total. Perfecto. Entonces, todo el área administrativa no solo es de Generaciones, sino que hay que hacer un enlace con Chapelwood. Totalmente, sí. Mostrar todo lo que son las métricas en cuanto a membresía, asistencias los domingos. O sea, son muchas cosas que involucra esa parte. Perfecto. Entonces, digamos que tú, todo lo que es en parte de organización, administración y planificación pasa por ti. Sí. Perfecto. Señor. Claro que sí. Excelente. Tenemos aquí lo que es una dualidad de roles, Rosy. Digamos que a veces no dimensionamos entre lo que es administrativo y lo que es pastoral. Entiendo que también los pastores se involucran bastante en la parte administrativa. Más que todo, Riquisha Ríos, la esposa de Pastor Joseph Ríos. ¿Cómo logra balancear el manejo de presupuestos, calendarios y equipos en cuanto al acompañamiento en lo pastoral y en lo administrativo? Bueno, en esa parte, yo, por lo menos mi función como asistente administrativo pastoral no está tan involucrado con la parte pastoral. ¿Okay? O sea, mi parte es más que todo oficina. Okay. Ahora, si lo colocas en la parte de liderazgo, ahí sí entra esta parte que, en algún sentido, es como esa parte pastoral que tenemos nosotros los líderes. Okay. Porque nosotros tenemos que hacer como ese seguimiento y cuidado de las personas que forman parte de nuestro equipo. Entiendo. Y ha pasado, pues por eso te pregunto el balance un poquito, ¿ha pasado que choca un poquito el área del liderazgo con el área administrativa? Sí, choca bastante. ¿Cómo lo balanceas? Es difícil, a veces, bueno, no es difícil en las manos del Señor, simplemente que uno tiene que aprender qué es lo importante y qué es lo que puedes dejar un poquito para ¿Qué es lo prioritario? Exactamente, sí, qué es prioridad y qué es importante. Son dos cosas diferentes. Y cuando aprendes a eso, a tener cuidado con las personas que están contigo, entonces se aprende a manejar un poco esa parte. La parte administrativa, o sea, en cuanto a la parte de gestionar todo lo que son recursos y eso, uno tiene que ser muy firme en esa parte y no podemos ser condescendientes con eso. Okay. Y puede chocar a veces cuando quieres dar como, ok, esto es lo que tenemos que hacer, pero a la vez tienes que cuidar a quién se lo estás diciendo. Claro. Okay. Entonces eso es un poco de tener empatía y saber que... Digamos que a veces no solo es pasar la manito por la espalda o la palmadita en el hombro. No. Tiene que ser firme. Hay que ser firme y a veces cuesta. Sí, pues estamos hablando muchos números o presupuestos y normas que hay también. Hay muchas normas y hay muchas reglas que seguir y a veces queremos todo de allá para allá y hazme esto rápido y no puede ser así. Claro. Y como toda organización pues tiene
su paso que tiene que seguir. Lineamientos, totalmente. ¿Entiendes? A veces la gente malinterpreta el que estamos en una iglesia Sí, porque, bueno, es que ella es mi amiga y es mi hermanita y ella lo va a hacer me va por a mí. ayudar. Ajá. Yo lo entiendo totalmente. Sí. En tu experiencia, ¿qué pesa más al final del día? ¿Organizar los papeles, la administración o todos esos requerimientos o cuidar los corazones? Bueno, obviamente el cuidar los corazones es a lo que estamos llamados, ¿no? Okay. El Señor nos tiene aquí con un propósito y es eso, es el poder llevar a las personas a que puedan conocer de Él. Pero si no organizamos los papeles, esto también Claro. Digamos que una cosa va de la mano con la otra. van de la mano. Okay. Aunque a veces, es que sí, en mi experiencia dentro de las iglesias, hay gente que no termina de entender que es una organización también. Es una No es un negocio, pero es una organización en el cual hay que respetar normas sí, para que no solo se cuide tu corazón, sino el de todos los demás. totalmente. Entiendo esa parte. Una iglesia no solo se trata de lo que pasa el domingo en el púlpito, ¿verdad? Detrás de la logística, planificación y administración, en cuanto a tu punto de vista, ¿qué tanto depende del crecimiento de generaciones en que haya una estructura digamos, detrás del escenario? Total, o sea, depende, yo creo que casi que el 100%, 100%. Si no hay una estructura, no vamos a poder ver el crecimiento. Y eso es una de las cosas que creo que es fundamental en una iglesia. A pesar de que estamos en una iglesia y pues obviamente lo que se quiere hacer o lo que el Señor nos llama a hacer es cuidar a estas personas en la parte espiritual y ayudarlos a crecer y conocer al Señor, pero si no tenemos una estructura establecida, no tenemos procesos establecidos, no vamos a poder crecer. Entonces podemos comenzar como una iglesia de 50 personas, pero nos vamos a quedar allí en 50 personas si Claro. no tenemos. Desde el principio de la historia se colocaron funciones en teoría de cada uno, ¿no? O sea, había un tesorero, había el que se encargaba de la comida, Ujú. y así supongo que igual ahora, cuanto más en la iglesia moderna, tiene que haber una organización atrás. O sea, Total. como tú lo dices, la estructura es como esa base para que pueda crecer y que no se salga de control Ujú. el tema del movimiento, ¿no? Sí. Hemos visto ejemplos como falta de administración, no en la iglesia, pero en otras iglesias públicamente conocidas. ¿Cómo o qué hacen dentro de la administración de generaciones para que eso no pase con esta iglesia? El hecho de tener procesos, eso es fundamental, tener procesos establecidos y seguirlos, tener la disciplina de seguirlos. O sea, si no existe eso, que es clave para poder crecer, no se hace muy complicado y muy fácil que las personas critiquen, que las personas vengan y hablen, porque eso se ve mucho, ¿no? Uh-huh. Que las personas hablan sobre todo de las iglesias, y es un tema en general. Hablan, y me voy a tocar aquí el tema del diezmo. Sí, claro. Imagínate, o sea, eso la gente lo critica mucho y sobre todo que lo han mal puesto desde hace mucho tiempo, porque se veía antes que pues lo mal utilizaban. Entonces es como ya una mala fama que hay, pero cuando lo entiendes verdaderamente y entiendes cuál es qué es lo que estás haciendo, y que el diezmo viene por un compromiso directamente con el Señor, tuyo con el Señor, entonces allí te das cuenta que comienzas a entender un poco y no juzgas, sino que entiendes tú, como estoy hablando desde uno como cristiano, ¿no? Y no comienza a juzgar a la iglesia. Claro. Ahora,
en la iglesia tiene que haber transparencia, tiene que haber estructura, tiene que rendición de cuentas, rendir cuentas. Eso es súper importante para que tú puedas ver lo que estás sembrando, tú como cristiano, que lo que estás sembrando está siendo bien utilizado. Entonces, totalmente. Sí, he tenido esa experiencia sobre donde hay falta de rendición de cuentas o donde hay cosas que se aportan por un motivo y se desvían a otra cosa que quizás es importante también, pero no era por lo que hubo la función inicial. Eso digamos que trabaja un poquito afecta un poquito la confianza de la iglesia en cuanto al tema de dar, ¿no? Sí. Vámonos un poquito, ya entendemos que hay estructura, que hay procesos, que hay rendición de cuentas, eso está muy bien. También entiendo que estamos en un país muy como correcto, muy estructurado en cuanto al tema fiscal. Entonces supongo que si hay algo ahí que no esté bien, cuando venga el tema fiscal va a haber un problema, ¿no? Total. ¿Trabajan con auditorías? Sí. Nosotros trabajamos directamente con Chapwood. Y Chapwood, nosotros le rendimos cuenta a ellos, ¿ok? Le mostramos, bueno, eso de rendir cuentas suena como feo, pero son los que nos, son ese respaldo, ¿no? Claro. Ese respaldo, y ellos son muy cuidadosos con el tema de la administración, con el tema de las finanzas. Eso es algo que ellos tienen y tienen auditorías. Y también son muy cuidadosos con el tema de los temas fiscales. Eso es algo que cuando entras en la parte administrativa, como que te leen la cartilla y te dan un manual. Esto es lo que tú puedes hacer, esto es lo que no puedes hacer. Según, o sea, hay varias cosas pues que no permiten por el tema fiscal. Entonces, ahí cuando entro y veo esto, yo digo, wow, o sea, esto no es solamente, sí, ya, voy a recibir, o sea, la iglesia recibe el diezmo y ya. No, o sea, esto es un tema bien extenso y bien complicado. Pues. Claro. No, ellos no juegan con esto, no juegan con eso. Muy importante, eso genera confianza en las personas que nos están viendo, tanto que van a generaciones como que no. Es un tema un poquito álgido en cuanto a eso, ¿no? Vamos a salirnos un poquito más al tema pastoral, ¿no? De lo cotidiano, al liderazgo, como tú lo acabas de decir. Yo entiendo que la palabra pastoral quizás se siente un poquito más pesada, ¿no? Sí. Pero vamos a hablar un poquito más de liderazgo, ¿no? Generaciones tienen una visión clara y una forma clara de que formar discípulos y transformar vidas, ¿verdad? ¿Cómo conectas tu rol administrativo con esta visión de liderazgo de transformar vidas? Bueno, no, como que el tema o esa frase que tenemos en la iglesia es ser discípulos y hacer discípulos. Esa es la frase. Y obviamente que a través de ser discipulado es que comienza tu transformación, es que tú puedes transformar tus vidas. En cuanto a la parte de mi posición en la iglesia, en cuanto a la parte administrativa, no es algo que afecte o vaya directamente como relacionado. ¿Okay? En cuanto a tu parte como líder dentro de la iglesia. En cuanto al liderazgo, obviamente, a uno le toca prepararse y poder, ¿cómo te explico? Poder o tener la capacidad, ¿no? De poder cuidar a las personas y ¿Me repite la pregunta otra vez? Sí, me claro. Fui por otro lado. No te preocupes. ¿Cómo conectas tu rol administrativo con la visión espiritual, ¿no? De transformar o ayudar a transformar vidas? Como lo acabas de decir, la iglesia tiene esta visión de ser discípulos y hacer discípulos. Ahora, digamos que salimos de la parte administrativa en cuanto al liderazgo. Desde tu punto de vista como líder de la iglesia,
cómo lo manejas en tu experiencia y digamos que háblanos un poquito de eso, de cómo hacer discípulos y cómo ser discípulos y cómo hacer discípulos. Sí, por eso, una de las cosas, o sea, uno tiene primero que cuidarse uno tiene que aprender a identificar qué es lo que tú tienes que no está funcionando bien, que no estás haciendo bien, cuidar esa parte, cuidar tu corazón, renovarte para tú poder ayudar a los demás, ¿no? Y cuidar a los demás, porque muchas veces si tú estás dañado, ¿qué vas a transmitir? Claro. O sea, si tú estás pasando por una situación y que el Señor, es importante saber que el Señor nos pasa por diferentes procesos para que tú te capacites para poder ayudar a las personas. Totalmente. Ese es el punto principal por el que tú estás pasando por un proceso, ¿no? Claro. Hay personas que no lo entienden así. Sí, y hay claro. personas que le dan y le dan y le dan y siguen allí. Hay que entender que el Señor te pasa por procesos para capacitarte y poder ayudar a otros. Claro. Y mientras más rápido tú entiendas eso, más rápido puedes salir del proceso. Ahora, si te quieres quedar ahí, bueno, Claro, es tu claro. problema. Puede pasar Tu 40 años problema. dando vueltas. Pero es importante que tú primero te cuides, o sea, sepas qué es lo que tienes que restaurar para que puedas cuidar a otros. Como líder, esa es la parte más importante. Perfecto. ¿Te ha pasado que al organizar un calendario o presupuesto encuentras que eso mismo es ministerio? O sea, que te ayuda a que la iglesia sí cumpla su función de ser discípulos y de hacer discípulos. O sea, pues eso, digamos, ya sé que manejas presupuestos, manejas administración, papeles y todo, y calendarios. ¿Te ha pasado que has visto quizá que con el Señor te pone en tu corazón que con este calendario en específico se va a poder hacer discípulos? O sea, cuéntanos un poquito de alguna experiencia así. Supongo que igual, aunque es muy administrativo y algo, digamos, por decir una palabra, un poquito más frío esa parte, igual el Señor te usa como instrumento hasta en los calendarios de eventos, por ejemplo. Claro, porque es que todo tiene un propósito y tenemos que ser intencionales en lo que estamos haciendo. Y esa es la palabra favorita de mi pastora, Sí. ser intencional en lo que hacemos. Entonces, cuando el tú organizar un evento ya tiene un propósito. Claro. El tú organizar dónde va a ser, qué es lo que necesitamos, toda la estructura, toda la planificación, todo eso es como la parte de atrás, o sea, lo que no vemos de lo que va a salir, o sea, de la función principal, que es poder tocar vidas, Claro. que es poder ayudar a las personas. Entonces sí, esta parte es bastante, como dijiste, es bastante fría y da dolor de cabeza y claro. puede llegar a ser estresante. Pero cuando te das cuenta lo que lograste, porque hasta el momento de comenzar el evento tienes estrés. Claro. Porque tú dices, ay, falta esto, ay, me falta aquello, necesitamos montar, y eso nos pasa creo que a todos los que organizamos un evento. Pero cuando te das cuenta lo que el Señor viene a hacer en ese momento, en ese evento, y cómo toca vidas y cómo empieza a transformar, ya ahí, o sea, lo que pasó antes, que es importante, que es toda la parte esencial porque lo necesitas, pero cuando te das cuenta de lo que el Señor está haciendo, ya se te quita Ya pasa el dolor de cabeza. todo, sí, se te quita Okay. todo, y es de verdad que es muy lindo ver eso. Creo que es bien importante allí, y en cuanto al tema de liderazgo, he visto que falta en muchos lugares, ¿no? El tener un siguiente paso después de un evento. O sea, que no es solo, bueno, hicimos el evento y se conectó tanta gente, sino qué vamos a hacer después de eso, ¿no? Creo que ahí está mucho la parte espiritual dentro de la organización. Ahí viene la parte espiritual, porque ahí es donde viene, tú hiciste un evento, conectaste, lograste que las personas sintieran y conectaran con el Señor, pero ahí es solamente el inicio del proceso. Luego viene lo que es la parte del seguimiento, que es
es un poco más complicado, porque ya comienzas a trabajar directamente con cada una de las personas. Entonces hay personas que muchas veces por emoción en el momento tomaron decisiones, en el momento dijeron, ya cuando empiezan como ya con cabeza fría, como uno dice, sí. y lo comienzas como a buscar para cuidarlo y para darle ese cuidado espiritual que necesita y esa guía que necesita. Si la persona no identifica que de verdad necesita esto, pues no lo va a tomar a ligero y no le va a dar importancia. Entonces ya este seguimiento después de el evento es súper importante siempre hacer, y por lo menos nosotros en la iglesia estamos implementando algo que es cuando los nuevos amigos llegan a casa, que las nuevas personas llegan a visitarnos, pues hay que darle después un seguimiento para poder. Ya las personas están buscando ese cuidado espiritual, están buscando que ser atendidos. A veces hay personas que se sienten solas y el hecho de que tú los llamas y tú les envías un mensaje, ya sienten como que wow, le importo a alguien. Claro. Entonces esa es la parte más importante ya en el cuidado espiritual. Perfecto. Digamos algo más allá del evento. Más allá. Perfecto. Ahora vamos un poco al lado humano, ¿no?, del servicio. Mucha gente piensa que servir en la iglesia solo es espiritual. Entonces, bueno, todos los que están ahí no caminan, sino que flotan, ¿no? Sí. Andan por ahí flotando. Hay sacrificios, hay cansancio, hay momentos de presión. ¿Qué es lo más difícil en tu rol? ¿Y qué es lo que más satisfacción te da, ya, como dices, después que termina el servicio? Eso mismo. Yo creo que la parte más complicada es el preparar y asegurarte de que todo esté en orden, y que siempre pasan cosas, siempre hay eventualidades y siempre hay algo que cambiar a última hora, o sucedió algo y necesitas salir corriendo a resolver. Entonces esa parte pues es a veces estresante y es complicada, pero cuando ves, o sea, la satisfacción es ver lo que el Señor está haciendo en esas vidas, claro, en esas personas que nos están visitando. Esa es la parte más importante y lo que nos tiene que llenar a todos. O sea, sí, el organizar un servicio, que no soy yo la que organiza el servicio, o sea, eso es un equipo maravilloso que se encarga de eso, pero yo sí estoy un poquito más atrás en cuanto a la parte que los espacios que hay que tener, o sea, varias cosas, pero el tú ver al final lo que el Señor hizo en ese lugar, eso no tiene precio. O sea, no tiene precio. Vale todo el estrés, todo el cansancio y todo por lo que pasa. Perfecto. Rosel, viste, este podcast tiene un espacio bien importante, bien chévere. Como lo dice el nombre, Sin Filtro, con Forma. Tenemos un segmento que se llama Cara a Cara con Isaú, conmigo. Y pues estas son preguntas directas, sin filtro, y que queremos respuestas reales. Es como que lo que todo el mundo quiere preguntar, pero nadie se atreve a hacer. Ya. Vamos comenzando. Ahora sí estamos arrancando, ¿no? Entonces quiero que para esto respondas como lo dice el nombre, sin filtro, sin pelos en la lengua, y respuestas. Sí, yo entiendo que quizás suena un poquito fuerte, pero pues de eso se trata, ¿no? La gente se limita a hacerlas y pues nosotros estamos para hacerlo, ¿sí? Pregunta número 1. ¿La iglesia necesita más oración o más organización? Ok. Pues obviamente la oración es importantísima, o sea, es la base, es lo principal, pero si no hay acción, oración sin acción no hace nada, o sea, no va a tener en realidad como un fruto, ¿no? Entonces aquí la parte de organización sí es muy importante, porque es como el tras cámaras, ¿no?
porque Claro. necesitas tener, como ya lo he dicho antes, necesitas tener una estructura, necesitas tener disciplina, organización, algo programado para que puedas tener un buen resultado o puedas tener este crecimiento. Claro. Obviamente la oración es parte fundamental, es que son dos cosas. Va a la mano. ¿Te ha tocado lidiar con hermanos que de estos que flotan nada más, ¿no? Que están muy conectados espiritualmente, pero que creen que es solo eso? O sea, que chocan contigo en la organización. Ya. Lo que pasa es que hay de todo Claro. y conseguimos de todo y sí es complicado. Y yo creo que a veces hasta uno mismo como que ay, Se va un poquito. se le olvida, se le olvida dónde está y que ay, no, ya va, párate que esto no es. Aquí lo que hay que aprender, es que no depende de nosotros. Esto no somos para o sea, esto no es algo que hacemos para nosotros o para glorificarnos nosotros o para exaltarnos nosotros, para decir, ay, mira, yo hago, yo hice, Claro. yo soy. No. Esto es para glorificar al Señor, esto es para que las personas que están llegando a la iglesia puedan conocer al Señor a través de nosotros. Y por eso es que es muy importante el saber cómo tratar a las personas, ser empático. Y lo otro que también es importante, y que es una palabra que usa mucho mi pastor, es que hay que ser inofendibles. Inofendible. Y el ser inofendible es que nada de lo que está sucediendo afuera o las actitudes que tengan otras personas, eso nada te puede afectar a ti. Entonces, para estar en esta posición, creo yo que es importante, porque tienes que saber lidiar con este tipo de personas que sí, que lamentablemente pues se les sube un poquito y bueno, hay que aprender cómo tratarlos a todos, ¿no? A veces hay que bajarlo del flotador. Sí, pero creo que de eso se encarga el Señor. Ok. Eso no es trabajo de nosotros. Perfecto. Esa parte es el Señor, el que los va a bajar del flotador. Y cuando lo baje, les da duro. Así es. Perfecto. Si mañana se detiene la parte administrativa de generaciones, ¿la visión pastoral podría sostener la iglesia, el funcionamiento? Pastores. La visión que les da Dios a mis pastores, o bueno, creo que a todos los pastores, es para que tú cumplas un propósito. Esa es la visión que el Señor te da. Pero es importante que tú lleves un control, que tengas una gestión de manejo de recursos administrativos, de toda esa parte, para que pueda funcionar. Entonces, a pesar de que no se puede ver la iglesia como un negocio, la iglesia tiene una estructura. Es una organización. Es una organización, exactamente, y es la misma organización que tiene una corporación cualquiera, Claro. ¿no? Entonces, es importante que se mantenga una administración, que se mantenga una estructura para poder ayudar a cumplir esa visión y esa misión que el Señor te dio. Perfecto. Esta es la última de las preguntas así complicadas, ¿no? Dime la verdad, ¿tú sientes que eres más importante, más necesaria en la oficina o en el liderazgo? Necesaria. No, necesaria no soy. Pero nadie es necesario, nadie es indispensable en realidad. Pero el Señor nos coloca en lugares para cumplir ciertos propósitos y ciertas o sea, para cumplir ciertos propósitos, y todo dependiendo de las habilidades y los dones que Él nos ha, Claro. que Él nos ha regalado. Entonces, el hecho de tener la oportunidad de
de pasar durante muchos años trabajando en áreas donde cumplía ese papel de gestión de personal, en la parte administrativa, de conocer diferentes áreas, me ha dado como la oportunidad de conocer y venir a la iglesia a implementar alguno de esos conocimientos acá. Porque la idea que está, o bueno, no es la idea, es lo que el Señor ha colocado, es que vamos a un crecimiento. Iglesia Generaciones va a crecer y va a crecer muchísimo. Y esto va a depender de cómo estamos manejando ahorita y los cambios que tenemos que hacer para poder ir al siguiente nivel. Claro. Porque lo que nos trajo hasta ahorita no es lo mismo que nos va a llevar al siguiente nivel. Entonces, sí, no soy indispensable, no soy necesaria ni en el liderazgo ni en la parte administrativa, pero tengo la convicción de que el Señor está utilizando mis dones para poder ayudar al crecimiento de la iglesia. Perfecto. Hoy vimos que la iglesia no solo se sostiene con fe, también tiene que tener su estructura. La fe es muy importante, pero sin obra es fe muerta. Me encantó esa última respuesta, Rosy. El único indispensable es el Espíritu Santo. Total. Y cuando Él está así, todos se vayan, alguien se va a levantar para eso. Así es. En Iglesia Generaciones está teniendo un crecimiento ahora, está teniendo un impacto a la comunidad y está llamado para tener un mayor impacto. Estoy muy contento de esta conversación, de este capítulo del podcast, y pues la idea es, como lo hicimos acá, no maquillar la realidad, sino pues hablar con las bases correctas sobre todos estos temas. Muchas gracias, Roselvi, por estar con nosotros. Me encantó esta conversación, toda esta entrevista estuvo muy bien. Vimos que la iglesia no solo se sostiene con fe, sino también con obras, con organización. Eso está perfecto. Esperemos que sea el primero de muchos podcasts que vamos a hacer, muchos capítulos. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Perfecto. Este podcast se llama Sin Filtro con Forma. Muchas gracias por escucharnos hasta acá. Nuestra productora es Oari Creative Studio y estamos todos los jueves a las 8 de la mañana por YouTube y por Spotify. Hasta luego.